rector de la Escuela de Posgrado de la Tetracentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un comentarista y un analista político importante. ¿Cómo estás, Néstor? Qué gusto de escucharte. Siempre veo detrás de ti a Machu Picchu, que es lo más emblemático del Perú, o una de las cosas más emblemáticas del Perú. Sí, y bueno, y esa es una característica para nuestros televidentes, sobre todo peruanos, que están en la sintonía y que están en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Vamos a Claro, hablar también de un viaje que me sí, dice producción que está ya las maletas listas, Paco, para un viaje. Lo sí. comentaremos. Un primer panorama, Bueno, ¿cómo ves la situación política de nuestro país de estas últimas 2 semanas, Paco? bueno, voy a utilizar una frase muy peruana. Este gobierno está con una papa caliente y se la están pasando de mano en mano. En consecuencia, claro, porque como cuando las papas queman, entonces no las puedes tener en la mano. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no tiene norte, no tiene direccionalidad. Detrás de todo eso hay mi impresión es que hay un conflicto al interior del gobierno en donde se está imponiendo el ala serronista. Esto se tiene que ver, esto está muy relacionado con ese giro tan rápido hacia la Asamblea Constituyente cuando ellos lo habían dejado. Muchos dicen que es una estrategia política, puede ser, pero yo creo que es un tema ideológico. Y creo que se está forzando esta tendencia utilizando algunas categorías democráticas. Como tú sabes bien, la democracia funciona en el marco de ciertas normas, de ciertas reglas, ¿no? No es solamente decir, bueno, es la voluntad del pueblo, por supuesto que lo es, pero en el marco de un conjunto normativo. Y en consecuencia, todo proceso democrático, por ejemplo, hablando de iniciativa ciudadana en relación al artículo que hace mención, bueno, la ley dice pues que el 0.3% de ciudadanos deben de reunir firmas para presentar una iniciativa ciudadana a la comisión correspondiente donde quieren hacer una reforma. Entonces, si se quiere hacer una reforma constitucional, tiene que ir la iniciativa ciudadana a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución tiene que debatirla. Si la debate y esa iniciativa es favorable, incluso los ciudadanos pueden ir a sus representantes, sus abogados, en fin, a fundamentar. Después va a pasar, si es aprobada, pasa al Pleno, en el Pleno se debate. Y en el caso de que no fuera aprobada, incluso tanto en la comisión como en el Pleno, los ciudadanos tienen derecho a solicitar un referéndum, pero para solicitar un referéndum tienes que reunir el 10% de firmas debidamente comprobadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que el canal es democrático, esa es la vía. Yo tengo una discrepancia, pero ese es otro asunto, ¿no? Claro. Yo creo que hay que cumplir con la ley, ¿no? Hay que ser como Sócrates, hay que cumplir con la ley. Y si uno quiere reformar, quiere cambiar, hay que hacerlo por el conducto de la ley, porque si no, vamos a caer, y disculpa pues que hable un poco académicamente, pero este es un tema que viene de los griegos, ¿no? Vamos a caer pues en una demagogia, no en una democracia. La democracia funciona cuando es república y se organiza de acuerdo a las normas. Y entonces tenemos, estas son las normas y podemos hacer muchos cambios dentro de las normas. Incluso el presidente tiene iniciativa, por ejemplo, de plantear una reforma constitucional, puede presentarla, pues, y ya que el Congreso la debata. Seguramente este Congreso va a rechazar lo que se está proponiendo una asamblea constituyente porque eso no está previsto en la Constitución. Mira, tú me conoces bien, yo soy crítico de esta Constitución también, pero es que estamos en ese marco jurídico. Entonces, tenemos o cambiamos ese marco jurídico como a través de un procedimiento. ¿Por qué yo estuve en contra de este artículo 206 hace mucho tiempo? Cuando la Asamblea Constituyente de aquella época que presidía Carlos Torres y Torres Lara, muy amigo mío, pero pensamos totalmente distinto, porque yo nunca he sido fujimorista, ¿no? Puso a mi manera de ver, un forceps que debía pasar por el Congreso y ya después, una vez debatido por el Congreso, se ha convocado consulta popular. ¿Por qué no hacemos como hace la Constitución colombiana, que te da
tres opciones. Una de ellas es la Asamblea Constituyente, la otra es iniciativa del Congreso y otra es a pedido de los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos aquí a pedido de los ciudadanos. Está bien, ¿qué le cuesta al gobierno o a quienes están o al porcentaje no muy alto, pero debe ser pues ya por lo menos 1,5 millones de personas que estarían de acuerdo con una reforma constitucional, Sí, iniciar pero un quizás proceso más. de recolección de firmas, presentar al Parlamento y decir, bueno señores, queremos una reforma total de la Constitución, que vaya al Congreso, que se debata en el Congreso y que el Congreso se verá pues si se va o no se va. Tuvimos la experiencia un poco no muy legal también de Vizcarra, ¿no? Pero que pasó, al Congreso fue debatido, se aprobó y se fue un referéndum. Entonces no entiendo yo por qué están haciendo todo eso por afuera. Quieren crear una situación de conflicto, de tensión, cuando todo se puede manejar dentro de la norma. Ujú. No entiendo, yo creo que aquí hay un manejo político de un sector que no sabe qué cosa hacer, no sabe cómo orientar la misma política del gobierno, o sea, no tiene direccionalidad. Ese es un tema serio, Claro. simplemente de no saber cuáles son tus metas, o por lo menos ponerte ciertas metas y orientarte a esas metas. Hoy día ha salido una encuesta, y claro, por supuesto, no tiene ninguna, eh, digamos, éxito una asamblea constituyente en estos momentos, tiene una aprobación del 7%. ¿Qué está pidiendo la gente? Soluciones inmediatas, que Ujú. además tiene una explicación lógica. Todo lo que se ha producido por la pandemia ha aumentado la pobreza al 30%. Ayer estuve hablando precisamente con un amigo economista, con el doctor Denis Chávez de Paz, que lo puedes invitar también porque es de San Marcos. No, Ujú. bueno, no es porque sea solamente de San Marcos, sino te digo que lo puedes invitar. Y No, pero sí he 30% de reconocido, pobreza. Denis. Hemos llegado, es un tema de camiseta, pero bueno. Claro. Ah, pues yo también enseño en la Ricardo Palma, una universidad que le tengo un gran cariño y que tiene un excelente rector también que Ah, podrías claro, claro que sí, invitarlo para que hable con sobre buena temas gestión. educativos. Esa papa Pero caliente, sí, Paco, pues, esa papa caliente, pues, está en manos del Ejecutivo y como bien señalas, no hay horizonte, no hay una, y hay un manejo político, incluso hasta un manejo político burdo de la situación. La sí, pues iniciativa popular y la participación. Eh, es un proceso un poco más largo, pero creo que podría ser una de las alternativas. Pero este gobierno que no ata ni desata, que es otro tema también popular peruano, ¿cuál es la salida? mm, ¿Cuál es la alternativa? Porque bueno, la hay salida, una expectativa de quienes votaron por cambios y esos cambios no se ven. Entonces eso también crea una situación de inestabilidad que puede la olla a presión tener un final violento y eso es lo que creo que ningún peruano quiere. yo, ¿Cuáles las opciones, hay, Paco, hay que dos se tienen salidas, que dos manejar salidas. en Primero, este escenario un complicado? gobierno, hay dos salidas, un gobierno de ancha base, donde estén representadas las diversas fuerzas políticas y el gobierno, con el gobierno de Castillo. Ahora, ahí hay un problema moral, si es que la gente va a aceptar o no después de todo estos temas de corrupción, pero digamos, por lo menos esa sería una salida, que estén representados en el diversos ministerios, gente de diversas fuerzas políticas, un acuerdo nacional, ese es pero en el Ejecutivo, no solamente fuera del Ejecutivo, un acuerdo, que estén estas fuerzas políticas, o por lo menos las que están más afines, próximas o ideológicas a este gobierno. No, esa es una. Y la otra, por supuesto, utilizar los canales que establece la Constitución, la iniciativa popular, que fue planteada por Paco Sagasti. Yo creo que esa es la vía. Entonces, pero tú dices lento, sí, pero lento, pero seguro, o más seguro por lo menos. Porque el otro significa, ya es como una especie de forzar una situación que choca con el contexto normativo.
Y entonces al chocar con el contexto normativo se produce un conflicto entre la lógica política, que es la lógica del poder, y la lógica de la norma, que es la lógica del equilibrio y del control del poder. Y eso es lo que está produciendo cada vez, agudizando ese conflicto, agudizando la crisis, ¿no? Sobre la base de criterios, además, sumamente ideológicos, no solamente por el lado del gobierno, sino también del lado de la derecha, Claro. ¿no? Entonces, no se puede lograr un entendimiento. Es la salida la dio Monseñor Barreto, pero bueno, ya tú sabes lo que le dijeron, y muy mal Sí, dicho, pero en todo caso es un gobierno de ancha base, desafortunado. y también Max Hernández, porque le abre el espacio al Acuerdo Nacional para que estén representantes de los diversos grupos sociales. Entonces hay como una especie de un sector de gobierno que desprecia la institucionalidad democrática, que Ujú. no permite que se desarrollen y que se pueda hacer reformas y transformaciones profundizando la democracia, que es lo que yo sostengo, porque yo tengo críticas a esta constitución y tengo propuestas, todo esto en ese artículo he hecho algunas propuestas, tengo críticas a esta institución, yo no creo que el Perú solamente se maneja pues con criterios economicistas, esta constitución tiene dos problemas de percepción. Primero, que esta constitución neoliberal ha tenido, salvo el gobierno de Paniagua y salvo el gobierno de Sagasti, corrupción en los gobiernos. Grupos de Total. poder que han utilizado el Estado y han hecho del Estado lo que han querido, ¿no? Se lo han convertido en lo que le llaman esa puerta giratoria, se han enriquecido, todo eh, este, práctica viciosa organizada por Odebrecht. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también la gente se da cuenta de que no hay Estado. Sí, Entonces, pues, tenemos que claro. construir Estado, tenemos que hacer... Entonces, no tienen por un lado el servicio público, por otro lado, la gente ve el modelo liberal, ¿para qué ha servido? Para que unos cuantos Para hagan nada. negociados. No es eso. No digo que haya sido así necesariamente, ha habido crecimiento económico, pero es una percepción que está ahí. ¿Por qué? Porque la corrupción barre con todo, te rompe todo, posibilidad incluso de crecimiento económico. Sí, Aunque correcto. hayas crecido, Ese creces con instrumento. corrupción. Fíjate, tú puedes crecer con corrupción. ¿Los rusos crecieron con corrupción? Claro, por supuesto. Eso se sabe, eso está muy bien estudiado en el libro de Stiglitz. Uno de los pocos países que crecieron con corrupción fue Rusia. Ya, bueno, mira dónde están ahora, ¿no? Pero en todo caso, ¿se puede crecer con corrupción? Claro que se puede crecer con corrupción, pero lo grave es que hay corrupción. Ya a la larga eso frena, genera indignación y protesta de la gente porque se están beneficiando con bienes públicos, un grupo de personas que han llegado al poder, ¿no? Y allegados, ¿no? Que ni siquiera han sido elegidos y están metidos en ese proceso de negociación. Negociación, utilizar el Estado para hacer negocio, cuando el Estado tiene que utilizarse para servir a la comunidad, ¿no? Claro. Entonces, acá se han mezclado muchas cosas Claro, a la corrupción hay y que muchas cosas combatirla, malas, ¿no? A lamentablemente, la, en esto. a la Bueno, corrupción hay que combatirla. sí, pero el tema es que yo, si tú me dices a mí una salida, yo no sé si lo que yo digo sea definitivamente la salida, pero yo creo que tiene que haber un gobierno de ancha base, de Estamos gente hablando de muy gobierno, honesta, Paco, ¿no? No de gabinete, sino un sí, gobierno de sí, ancha base. claro, un gobierno, bueno, no, un gabinete. Cuando hablo de gobierno estoy hablando de gabinete, Gabinete. de ancha base, con gente que conozca bien el cargo que se les va a dar como ministros y que se les respete. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué, por ejemplo, este gobierno está yendo de mal en peor? Porque lo poco bueno que tenía en el primer gabinete, ¿no? Que habían lo que se llama, habían unos cuantos, ahora le dicen caviares, pero esos caviares eran técnicos, eran gente de izquierda, pero con técnicos, especialistas con experiencia que habían trabajado en el aparato del Estado. Y lo primero que hacen es sacarlo al Ministerio de Salud, sacarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Economía. sacar al Ministerio de Economía, por favor. Y sacar a un maestro que estaba considerado en Educación. educación, que estaba considerado entre los 10 u 11 mejores maestros del mundo. Entonces yo digo, o están locos, o se han tomado muchos tragos, o realmente son erráticos, totalmente Las dos erráticos. cosas. Las Porque dos yo lo cosas, que estoy Paco. viendo es que el gabinete va de mal en peor.
¿no? Y fíjate, yo ayer me he puesto mi cuarta vacuna, porque somos jovencitos, pues, ¿no? Entonces tenemos que Muchachones, vacunarnos un poco más para muchachones. protegernos, muchachones, pero hay problemas. Por ejemplo, acá estoy leyendo que prácticamente va a quedar más de 430.000 dosis de vacunas ya vencieron en el año y no lo harán durante este mes. Cuando necesitamos vacunar más gente, necesitamos vacunar niños. Entonces, esto es, por ejemplo, muy importante. Y acá más información. ¿Qué cosa quieren las personas? La mayoría de las personas quieren empleo. Bueno, Claro, hay que generar las condiciones de empleo, que haya inversión privada, nacional y extranjera, pero obviamente con un Estado que tenga una direccionalidad, que confianza, democratice, que no confianza. concentre el poder en un pequeño grupo que cada vez está, primero, destrozando al Estado, porque lo poco que había o se han ido o los han sacado. Consolidado. Y en segundo lugar, no tienen ninguna voluntad de democratización. Sí. Hay que transferir el poder al pueblo, pero solamente se puede transferir al pueblo, no solamente político, sino transferir al pueblo quiere decir que el pueblo mejore sus niveles económicos, que tenga empleo, porque para empoderarse hay que tener recursos, capacidad de inversión, que el pequeño Media. mediano empresario salga adelante. Mira lo que está pasando con la URI ahora en, en el agro. Va a haber dentro de poco un paro por eso, porque la URI ha subido. Y este gobierno está descuidando el norte. Y en el Mañana estoy en el norte, norte. pues, la cosa va a estar muy movida. Ah, sí, Sí, por supuesto. Y hay totalmente. otra cosa que te quiero decir, Néstor. Discúlpame que Sí, me vaya un adelante. poco. Mira, yo quiero felicitar a las Fuerzas Armadas de mi país, porque están firmes y van a defender la institucionalidad democrática. No van a dar un golpe de Estado, porque eso sería peor para el Perú. Y eso te lo digo con cierto conocimiento de causa. Porque sería una locura dar un golpe de Estado, porque quiere decir tomar una parcialización y ir en contra de la voluntad popular. Los peruanos debemos resolver este problema. Y en Todos. último caso, ¿será pues un problema de movilizaciones populares o no lo será? Pero también te diré, este gobierno no se va a ir. Este gobierno no está en la época de esa crisis tan profunda que se produjo con Fujimori, no lo está todavía. Podría estarlo porque se está deteriorando muy rápido. Y por otro lado, salir a defender la democracia implica organización. Yo he tenido la experiencia del foro democrático y la verdad de las cosas es que estábamos ahí perro, pericote y gato, pero todos coincidíamos de que había que sacar a un dictador corrupto como era Fujimori, ¿no? Y que ahora está pues bien metido en la cárcel por todo lo que hizo. Pero en todo caso, se organizó, el Foro Democrático era algo organizado, tenía un presidente, tenía un secretario ejecutivo, no es una cosa como ahora que surge sin ninguna organización, no hay un liderazgo visible. ¿Por qué? Bueno, las redes generan esa especie de espacio no materializable, por así decirlo, ¿no? En esa época, claro, había también redes, no tanto como ahora, pero habían pues por lo menos 5 o 6 líderes del Foro Democrático, destacados intelectuales y Visibles. políticos, y tú tenías en el Foro Democrático una persona de izquierda, como Agustín Aya La Torre, y tenías una persona de derecha como Lourdes Flores, y había un entendimiento porque había un acuerdo común, era salir a defender la democracia y restablecer la democracia en el Perú. ¿Qué es lo que se Acá no hay necesitaba? eso tampoco claro, ¿Qué claro, es lo que porque se está no basta necesitando? decir que se vayan, no se van a ir. Sí, las salidas están en la propuesta. Vamos a estar atentos. Tú sales de viajes. ¿Qué podemos comentar Ah, del sí. viaje en el tema público, Paco? No, 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 a ver, yo me estoy tomando unas vacaciones
Estoy Correcto. saliendo a Francia porque tengo ahí contactos, tengo amigos, tengo vínculos en los medios franceses. Eh, bueno, ya no te puedo decir más porque no me gusta hablar de mí Correcto. respecto a todo lo que, mm, en fin, Te todo conocemos, lo Paco, bueno y todas las cosas y académicas. agradecemos. No, Vas a estar en y también Francia. mi Francia señora, se está organizando sí, muy bien el homenaje a César Vallejo. Hemos tenido la oportunidad de sí, entrevistar a a una ver, chica sanmarquina que es una lideresa, poetisa, pero además profesionalmente bien formada, que está liderando sí, un homenaje a César Vallejo con el aniversario de a Trilce, ver, el ya, centenario mira, de Trilce. así es, Sí, entonces te vas voy a a decir una encontrar un cosa. ambiente literario interesante en torno a Eh, nuestro Bate, a nuestro César Vallejo. sí, por supuesto, Nada además te más, voy a decir una cosa, que para que quede en la cuando yo agenda fui, seguramente de las actividades pero, personales que vas a desarrollar. pero, Buen viaje y estaremos sí, pero, atentos a tu regreso para seguir sí, comentando y te- cómo se está sí, desarrollando sí, la vida política de esta papa caliente, que vamos a ver si baja la temperatura, y eso va a depender de quienes están mm, decidiendo en estos tiempos el Ejecutivo y el Legislativo de nuestro país. Ne- ¿Qué comentarios Néstor, si me finales, permites Paco? un minuto de Vallejo, cuando yo fui embajador fui el primero que conmigo, que un grupo de peruanos me llevaron a la tumba de Vallejo y hicimos el acto ceremonial Ujú. de Vallejo. Ahora, dentro de los programas que hay ahora en Francia, ahorita hay una exposición llevada por Jorge Kekin sobre Machu Picchu, lo que tienes ahí atrás, en Correcto. Francia. Ajá. Y después hay otra exposición organizada por el señor Joaquín Didalier, que se llama Barranco en París. Ahí mi esposa, que es escultora, va a exponer sus esculturas. Pero también hay de Didalier trabajos hechos ¿cómo le llaman? En metal, trabajos hechos en oro. Va a haber también una exposición de comida peruana. O sea, siempre hay actividades y que sería interesante que los peruanos se enteren acá, porque no todo es comercio, no todo es negocio, el Perú es por cultura. Fíjate, cuando yo le Sí, presenté totalmente. credenciales a Chirac, me dijo, usted debe estar orgulloso de ser embajador de un país milenario. O sea, no me dijo, usted está orgulloso porque el Perú ha crecido, no, usted está orgulloso de ser embajador de un país milenario, ¿no? Que tiene Ancestral. mucha historia, que tiene mucha civilización. Bueno, así nos ven. Ah, y felizmente que ganó Macron, felizmente, ¿no? Porque imagínate si hubiera ganado Le Pen, La derecha, ya teníamos sí, A Putin sentado en el Eliseo de los también. franceses de repente, Sí, ¿no? pues, o sea, Oh, hay agenda en Francia interesante. Hemos hecho la cobertura de las elecciones también y de las opciones, y que Macron era la opción más adecuada para el escenario francés y para el escenario europeo, creo, Paco, de estos tiempos, ¿no? Con esta guerra rusa-ucraniana que ya intervino el secretario general de las Naciones Unidas para exigir sí, el alto al fuego. mm, sí, esa todavía es una situación muy delicada. Pienso yo que es más delicada que los misiles de Cuba del año 62 o 60, 61, Sí. 62, por ahí, sí. Ujú. Sí, es muy delicado. Sí, hay Así es, mucho por Néstor. conversar. Y gracias por la invitación.